Chile al Hombro es presentado por INACAP. Visita www.inacap.cl y conoce sus más de 60 carreras técnicas y profesionales. Álvaro Izquierdo conduce Chile al Hombro. Historias de emprendimiento e innovación en la Metro. Ya estamos en un nuevo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile aquí en la Metro. Soy Álvaro Izquierdo y nos vemos todas las semanas para hablar de lo más importante: emprender, dar trabajo, hacer que el país siga creciendo. Oye, antes de presentar a nuestros invitados, quiero recordarles que pueden vernos y también escucharnos en la metrofm.cl y en la Metro TV si es que nos buscan en YouTube y también en el canal 194 de Zapping TV. Y si es que usted aún no lo hace, ojo, síganos en nuestras redes sociales, @lametrocl, tanto en Instagram como en X y también en Facebook, para que no se pierda ninguno de los programas de Chile al Hombro y tampoco las novedades de Chile y el mundo de la Metro. Oye, vamos a ir de inmediato con este panel que se viene bien entretenido. Vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de diseño en espacios comerciales y otros, y por eso trajimos a dos reales expertos en esta materia, así que lo voy a presentar de inmediato. Se trata de Pilar Mocarquer. Ella es arquitecta con máster en diseño de espacios comerciales y fundadora de MB Arquitectura y Construcción. Y también estamos con Felipe Arteaga, que él es cofundador de 122 Homes, arquitecto y economista urbano. ¿Cómo están, estimados Felipe y Pilar? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Todo bien también. Gracias a ustedes por darse el espacio. Sabemos que hay mucha pega cuando uno emprende, cuando está con empresas arriba del hombro, ¿cierto? Es difícil el tema de la agenda, pues, así que de verdad que agradecidos por estar acá y por hacer este panel de esta temática que es bien importante. Nos habían pedido harto por redes sociales también tocar esta temática, así que ahora se dio el minuto. Partamos por ti, Billy, por ser la mujer aquí de la mesa. Cuéntanos a todas las personas que te escuchan en este minuto, ¿de qué se trata MB Arquitectura y Construcción? Bueno, nosotros somos una empresa que hacemos arquitectura retail. Hacemos desde el diseño e imagen de marca hasta la construcción total de la tienda y tenemos la capacidad de entregar a todos nuestros clientes la tienda lista, terminada, para que lleguen y carguen. O sea, en resumen, vemos la línea completa. Acércate al micrófono. Vemos la línea completa desde la imagen de una marca o renovación de una marca, o en el proceso que esté en rollout, no sé, hasta que puedan cargar y abrir a público. ¿Cuál es el mayor desafío al que te enfrentáis cuando te piden alguna pega como esta? Antes de empezar el programa, por ejemplo, da lo mismo que digamos nombre, me contáis de que estáis armando, ¿se puede decir? Sí, obvio. Sí. De París, ¿cierto? Sí, una grande. Sí. Ya, ahí te pasaron desde todo, desde el diseño, ya hay harto rato trabajando. Cuenta un poco cuáles son los principales desafíos con los que te tenéis que pillar ahí cuando estás metida en el retail tan grande. Me imagino que muy exigente además, en lugares que son muy grandes, son muchos miles de metros cuadrados. Entonces, ¿ahí con qué te enfrentáis? O a veces al revés, a veces tení corner que son muy chicos. Entonces, el desafío a veces es incluso más complejo cuando tenéis menos metros cuadrados que más. Claro. Yo creo que el desafío más relevante es lograr entender y transmitir el concepto, la imagen y de la marca y que se vean en un espacio físico. O sea, que tú puedas entrar a una tienda y entender de qué se trata la marca. Y eso cuesta entenderlo desde el punto de vista desde el cliente, que a veces no sabe cómo transmitirlo bien. Y uno tiene como que más o menos interpretarlo. Y eso llevarlo a algo tangible, ya que en el fondo es la tienda con la imagen y que refleje lo que es. Buen desafío, pues. No es menor, y como medio divino. Hay que ser un poco psicólogo también. Oye, ¿cómo nace MB Arquitectura y Construcción y desde cuándo? Nosotros ya llevamos, no sé, como MB más de 10 años en el mercado y nacimos justamente desde que noto que había una deficiencia en esos años de cómo tú transmitías hoy día la imagen de marca y eso se reflejara justamente en la tienda. O sea, no había una experiencia, no había sensibilidad, nada. En el fondo era el producto lo más importante
y no había ningún tipo de interpretación en esos años, más allá de lo que tú veías y de la tienda física. Entonces ahí vi una oportunidad de cómo poder transmitir eso y armé MB. ¿Qué significa MB? Mis apellidos. Fui súper poco original. No, pero está bien. Pero pasarlo. Ya, ¿y qué te llevó? Tú antes trabajabas, ¿cierto? Estabas ahí empleada, Claro. digamos, en una empresa. ¿Qué te llevó a dar ese salto? Porque una cosa es ver esta oportunidad, pero la otra es atreverse, que es muy, muy distinto, ¿cierto? A dar ese salto al vacío a veces. Fue medio loco, y sobre todo porque soy mujer, entonces todo el mundo dice, bueno, el rubro construcción, porque nosotros primero partimos como constructora. Yo venía de otras constructoras retail, en donde había estado a cargo de proyectos importantes en ese minuto, que eran los H&M, Hermès, que era la primera tienda que había acá en Latinoamérica incluso. Entonces, y otras marcas importantes que tenía de alguna manera, ya conocía muchas marcas, mucha gente, tenía como el know-how ya implementado. Y se dio la oportunidad en su minuto de renuncié a mi trabajo y dije, bueno, me lanzo, y justo una marca que ya me conocía, le comento y me dice, no, yo quiero que tú me hagas mis tiendas, que no sé si lo voy a nombrar nomás, que fue La FED. Hice mi primer local sola, básicamente. Esa fue la primera experiencia. La primera, sí. Y partí ¿Era con chiquitito? un local en Las Tarrias de, no sé, 15 metros cuadrados. Y bueno, y confiaron en lo que yo reflejaba, porque en realidad tenía experiencia en otras constructoras, pero no como mía. Y ahí partí con un anticipo, me acuerdo, porque claro, había renunciado a mi pega, no tenía tampoco el capital como para poder partir una empresa que finalmente las constructoras se tienen medio que financiar. Entonces tuve de alguna manera como ese como escalón que me ayudó, y de ahí para adelante fui y me iba a presentar, me acuerdo a Cencosud a presentar así como, hola, mira, insistí, soy Pilar Mocarker, soy arquitecta, estaba a cargo tal y tal, y me decían, bueno, pero es que tu empresa tiene 2 meses, y ahí está el problema, porque en el fondo... Solo la FED en el cuerpo. No, claro, pero es que tú como empresa, cuando partes, es muy complejo, porque todas las empresas en general te piden al menos un año, porque sí, tienes que tener balance, bueno, no sé, temas tributarios, cuentas corrientes, o sea, partir... Carpeta tributaria. Claro, entonces partir es muy difícil, y tuve la suerte de tener 3 meses como empresa y me vendí en cosas, no me acuerdo en ¿Eres esos patúa? años. Patúa, no sé si patúa, pero confiaba en lo que Lo que en sabía mi hacer. experiencia, sí. Oye, Felipe, y en tu caso, a ver, cuéntanos primero a los que nos escuchan, qué es lo que haces tú, qué es lo que hace la empresa y desde cuándo existía. Súper, mira, yo soy cofundador de una empresa chilena, creada por chilenos, pero que está operando hoy día en Europa, específicamente en Madrid, en una a nuestro modo de ver, una de las mejores capitales de Europa, pero no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dicen también los principales indicadores. Esta empresa lo que hace es ayudar a personas que quieren comprarse un piso, un activo fijo en Madrid, y que en el fondo tienen las típicas dificultades de lo que significa invertir fuera del lugar donde estás viviendo, a pesar de que el negocio o el servicio funciona también para quienes están viviendo en Europa o en mismo España. Pero esas dificultades en el fondo de invertir, que no son tan difíciles, las absorbemos nosotros. ¿Por qué digo que no son tan difíciles? Porque hacerlo solo es un problema, pero si lo haces acompañado se resuelve más o menos fácil. Y ese acompañado implica que nosotros nos hacemos cargo de un proceso completo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros proponemos es que una persona que se quiere comprar un piso, en el fondo resuelva con nosotros un servicio 360. ¿Qué significa eso? Que nos hacemos cargo de el aterrizaje de la persona a un país que no es su país, ¿no es cierto?, de origen, abriéndole la cuenta corriente. Sí, cuando uno llega es difícil. Cuando uno llega a cualquier parte es difícil, Sí, a lo que sea. Pero si tú quieres llegar más encima a invertir, no a vivir necesariamente, puede ser más difícil porque no es necesario que tú estés allá. Lo hacemos todo por ti. Entonces esa persona, en el fondo, simplemente a través de, por supuesto, confiar en nosotros,
puede resolver el 100% del servicio que consiste en el aterrizaje, como yo decía, abrir la cuenta corriente, etcétera, buscar un piso que se conecte con las aspiraciones, las necesidades de la persona. Eso en el sentido más inmobiliario o más en clave de negocios tiene que ver con el foco de la inversión. ¿Qué estás pensando? Muchas de las personas con las que nosotros trabajamos miran esto como una inversión de mediano a largo plazo, es decir, como un activo más bien asociado al patrimonio, pero que también les puede generar un flujo mensual, eso a través del alquiler. Entonces nosotros buscamos y seleccionamos las mejores oportunidades, ahí podemos profundizar después de un modelo de análisis que hemos construido. Luego hacemos la arquitectura, es decir, diseñamos en el fondo la mejor reforma posible que puede tener ese piso, contratamos a la constructora, hacemos la reforma y después de la reforma lo dejamos amoblado y listo y equipado para que tú puedas irte a vivir, puedas ocuparlo, es decir, es un activo, es una inversión que tú puedes gozarla, porque no está acá en Santiago, sino que está en Europa, y además lo gestionamos en el alquiler. Es decir, la persona en el fondo pone entonces una inversión inicial y luego en el fondo, después de 4 o 6 meses, porque es bastante rápido, porque tenemos un proceso bien afinado, la persona empieza a recibir un flujo y tiene a disposición de él un bien raíz, el cual también puede disfrutar. ¿Ustedes también se encargan del arriendo? El arriendo. Por eso es un 360. Que es un no es servicio Airbnb, completo. ¿o sí? Lo que pasa es que Airbnb es una plataforma. Sí. Lo que nosotros hacemos en el fondo es un servicio de alquiler que es de mediana estadía, es decir, un mes mínimo, máximo 11 meses. Ya. Entonces, en el fondo, la media puede estar entre los 3-4 meses, es decir, 3-4 clientes al año, y nosotros nos hacemos cargo de eso. No es el alquiler turístico que se llama, que es más conocido por la plataforma Airbnb, sino que es un poco de mediana estadía como lo resolvemos. Y eso a partir también de una primera experiencia que es desde donde nace esto, que la tuvo mi socia, Carla Quiroga, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado en el mundo de la vivienda. ¿Son los únicos 2 socios, no? No, somos 3 socios. ¿Y el otro es? Sí, se llama Camila Ortega, ella vive en París y ella está también muy relacionada con el mundo del diseño. Vive es en París, diseñadora. qué rico. Rico, exquisito. ¿Cachai? Sí, y Eso está hay más que cerca hacer. que Eso hay que hacer. está más cerca Está que más- Madrid sí. que de lo que está Santiago. Sí. Yo me voy la próxima semana a Madrid, entonces ahí estoy viendo qué estrategia ocupo para suplir las 6 horas de diferencia que tenemos ahora. Entonces, los 3 socios en el fondo somos los que conformamos esto. Ya Camila, la que vive en París, es diseñadora, es la que se encarga de más bien el proceso de la arquitectura y del homestaying, que es el amoblado, y un look and feel, que también después me gustaría profundizar en eso, porque no es cualquier cosa, para nosotros no es el servicio que conlleva simplemente dejar un piso listo para reformar. Nosotros le vemos también un sentido estratégico y de inversión, es decir, si tú tomas un activo y desde el comienzo lo piensas en términos de cuál es la reforma indicada y cuál es el tipo de materiales que vas a ocupar y el tipo de amoblado que vas a utilizar también, tú puedes llegar a duplicar la rentabilidad de ese piso. Y eso lo hemos demostrado también con datos. Y asimismo, un poco hacia atrás, la búsqueda del activo. Buscar un activo puede ser una cuestión trivial, pero lo que nosotros construimos es un modelo de análisis que identifica zonas y estructuras de edificios y de pisos en el fondo que vemos que tienen el mejor espacio para crecer. Y eso lo transformamos en el fondo pensando también en el alquiler. Oye, ¿y por qué España? ¿Por qué Madrid? Bueno, por esta historia que te iba a contar, que después me fui hacia otro punto, pero... Te caché que te haya ido para el lado. Me fui para el lado. Espero que no me pase muchas veces. No, mentira. Mi dale, socia, mi socia Carla, que es abogada y con la que yo te contaba que nos habíamos encontrado en distintos trabajos muy relacionados con la política pública, con la vivienda y con el tema urbano. Tenemos esos intereses. Tú estás en el Mimbu. Yo trabajé en el Mimbu, Sí. sí. Pero trabajé también en ONG, en la Fundación Vivienda, en Techo, ¿Cachai en el tema? diferentes organizaciones. Sí, creo. Sobre todo el tema habitacional y el tema urbano, porque después hice un magíster en economía urbana, que no es muy trivial tampoco. Existen muchos magísteres de planificación, pero no necesariamente con el tema económico. Entonces ella se fue a estudiar un magíster, y cuando llegó tuvo la primera experiencia de, aterrizar en un país que en donde tú necesitabas pasar un tiempo, porque no se iba a ir algunos meses, sino que ella creía que se iba a quedar un tiempo más, y se encontró con una realidad difícil. Era difícil que le permitieran arrendar un piso por cierto tiempo, y además se encontró también con un estándar. Los pisos son chicos.
Los pisos son pequeños. Son muy chicos. Y además el estándar, para lo que te cobraban, no parecía ser muy satisfactorio. Por supuesto no era un hotel, pero te cobraban como un hotel. Entonces nosotros dijimos, ahí hay una oportunidad, nosotros podríamos buscar pisos que pudiésemos, a través de un buen proceso de reforma, tener un estándar que sea como hotel, por ejemplo, y que tenga una periodicidad de tiempo que se acomoda a estas personas que están buscando, porque son personas que no necesitan el arrendo diario, pero tampoco tienen los documentos, en el fondo, para que les acepten o les arrienden un alquiler más permanente de más de un año. Claro. Entonces, en ese espacio nosotros vimos una oportunidad, en realidad lo vio ella, y ella nos invitó, en el fondo me invitó a mí y sumó en el fondo a Camila para que armáramos esta empresa, que ha puesto, yo te diría, el foco también en las personas en el sentido del equipo. ¿Desde cuándo verán? Desde el 2023 podríamos decir que ya se formaliza con un primer inversor y después en el fondo empezamos a sumar a más inversores. ¿Y tienen como base de operación España o Chile? España. España. El equipo en el fondo fundamentalmente está en España, Carla está en España, ella es la CEO, la que dirige al equipo, tenemos un equipo que está allá, en la arquitectura, porque hay que diseñar y hay que ir a acompañar el proceso de reforma de obra. Y para qué decir el homestaying, que es el amoblado, etcétera. Oye, pregunta para los dos, Pilar. ¿Ha cambiado? Porque al final hacen cosas bastante similares, los dos tienen que ver con cierta ocupación de espacios, ¿cierto? Con diseño. ¿Ha cambiado en los últimos años en Chile la forma en que las personas percibimos los espacios y valoramos los espacios? Sí, de todas maneras, o sea, hoy día el que no se suma a justamente esta transformación, no solo en el retail, sino que también en las viviendas, que es tu tema, se queda atrás. O sea, hoy día un bien raíz, un local comercial, si está correctamente bien diseñado, de todas maneras la plusvalía aumenta en el caso de un bien raíz y en una marca aumenta sus ventas y fideliza con los clientes. O sea, tiene un impacto directo en el negocio. De todas maneras, sí. O sea, hoy día el diseño no es un gasto, o sea, en el sentido de que finalmente es una inversión, porque así como un departamento que está bien remodelado, lo mismo pasa con una tienda que está bien pensada, que tiene la elección de materiales correctos, bien instalado, la ejecución, o sea, sobre todo la ejecución de los trabajos, digamos. O sea, si tú tenés, no sé, un muro mal pintado, un revestimiento mal instalado, afecta directamente en la plusvalía de una vivienda o la imagen de una marca. Y eso la gente lo busca, lo nota, o sea, de todas maneras. O sea, la empresa grande, el retail, sabe que cuando tiene un local, ponte tú en el Alto Las Condes, no tengo idea, bien bonito, bien diseñado, es mucho más probable que las personas quieran ir y que cuando estén ahí se ejecute algún tipo de compra. Claro, porque finalmente no es solo que además esté bien diseñado, porque sí, porque sea bonito, sino que porque está bien diseñado, porque en el recorrido, en la permanencia, también van pasando situaciones que hacen que el cliente se quede. O sea, hoy día se está incorporando cafés dentro de las tiendas, para hacerte las manos, para solarium. O sea, hoy día se están incorporando distintos tipos de servicios. Experiencia de usuario. Exacto, para que el cliente permanezca en la tienda. Entonces hoy día el que no se suma a esta transformación, yo hablo de transformación porque hace un par de años atrás esto no era así. El que no se suma no vende. ¿Pero qué ha impulsado esta transformación? ¿Hay sostenibilidad por medio? ¿Hay nuevas generaciones? ¿Nuevos hábitos? ¿Por dónde va? ¿O el tema de la empresa misma que son nuevas estrategias de marketing? No tengo idea. Yo creo que es una mezcla de todo lo que tú me decís, pero además obviamente hay tendencias internacionales que, así como en Europa, nivel de exigencia, de cómo del mismo cliente. El cliente es más exigente. El cliente no quiere ir a comprar y fin, porque claro, finalmente tú puedes lograr que vaya y compre, pero ¿cómo haces que vuelva? ¿Cómo haces que recomiende tu marca y que finalmente se sienta identificado con la marca? O sea, hoy día hay marcas que han tenido este tipo de estrategia de grandes, digamos, y que
mientras más logran un espacio que se identifique con las personas, incluso las tiendas cambian dependiendo del país en donde estén. O sea, marcas, no sé, como Zara, si tú la ves hoy día en Chile, en China, en España, son distintas porque se acomodan a la realidad del país. Felipe, ¿tú estás de acuerdo con que tenemos usuarios, no solo en el retail, sino que también en el habitacional, bastante más exigente? Sí, absolutamente, pero también yo creo que lo que uno hace a través de estas propuestas de valor, de mejorar las condiciones, es también un proceso como más asociado a generar un cambio cultural. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que hacemos no es un proceso inmobiliario tradicional, donde uno, ¿no es cierto?, tiene un terreno disponible, identifica la demanda y genera algo, ¿no es cierto?, un edificio, una vivienda, sino que nosotros trabajamos en regeneración urbana, es decir, nosotros trabajamos sobre la ciudad existente. Imagínate en Europa la cantidad de años que tienen esos edificios de 1800, de 1900. Entonces hay una primera cuestión que a nosotros nos parece fundamental, que es una responsabilidad sobre ese activo que es un departamento, un piso, que fue construido por alguien también hace mucho tiempo. Entonces, lo que tú hagas en términos de transformación no es trivial. O sea, recuperáis. Exacto, sería muy, muy, muy responsable eso desde nuestro punto de vista, hacer esos procesos que en algunos lugares se hacen, que es como una lavadita de cara, ¿no es cierto?, de mejora y después, bueno, disponibilizarlo, venderlo. A nosotros nos parece que hay un acto de responsabilidad de que lo que se hace en términos de transformación está considerando ese activo, la historia del activo y por tanto sus materiales originales. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, con un portal de alguna madera antigua, nosotros no la escondemos, nosotros la mostramos porque nos interesa que, la ponen en valor, que dialogue en el fondo esa estructura original, esa historia con los tiempos modernos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos no es una reforma que se queda pegado en el año 1800, sino que aborda tanto la funcionalidad de lo que hoy día se espera que sea un lugar para vivir, sobre todo si alguien está de viaje o si alguien está estudiando, eso tiene que acoplarse. Y por eso, cuántos dormitorios tiene, cuántos baños tiene, son cuestiones que son importantes. Pareciera que son triviales, pero en realidad son muy importantes. Nosotros las pensamos. Y la sostenibilidad también nos parece que es una Vamos a entrar fundamental. a la sostenibilidad a la vuelta de un breve corte y volvemos al tiro y seguimos conversando, que está bien interesante el tema. Con La Preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La Preferida, expertos del sabor. Uy, me comería unos rolls. Y unas yosas. Pero algo que llegue rápido y que sea fácil de pedir. Pero que sea rico. Por supuesto. No lo pienses más. Sushi Ban, el sushi que siempre llega. Te acompaña con increíbles promos y variedad de rolls estés donde estés. Tu día mejora con un buen roll y un delivery fácil y rápido. Visita nuestras sucursales en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Maipú, Colina y Santiago. O haz tu pedido en sushiban.cl. Sushi Ban. Pide lo que mereces. En 2023, KNP Logistics, empresa con 158 años de historia, colapsó por un ataque de ransomware. Un hacker adivinó la contraseña de un empleado y en 3 días secuestraron toda la información, encriptando. Pidieron un rescate de 5 millones de libras que no pudieron pagar. 700 trabajadores quedaron sin empleo. En Cloner, protegemos la información de tu empresa en la nube todos los días de forma automática e inmutable para que pase lo que pase, puedas seguir operando. Ingresa hoy a cloner.cl y contáctanos. Dormir mejor es posible con Dr. CPAP, especialistas en terapia del sueño y mantención de equipos. Farmacias Basel, tu Care Center, donde tu bienestar es prioridad. Y con TVUCI Go, la medicina y orientación llegan hasta tu hogar.
En Ática encontrarás todo para remodelar tus espacios con calidad y el precio justo para ti. Compruébalo en persona en sus tiendas de Santiago, Reñaca, Concepción, Puerto Varas o en atica.cl, con despacho a todo Chile. Además, encuentra últimas unidades con descuentos increíbles en el outlet de Bodega de Huechuraba. Lo mejor en pisos, muros, baños y cocinas está en Ática. Ática, justo para ti. ¡Atención! Llegó el frío, pero en Easton Outlet Mall los precios están que arden. Es el momento perfecto para preparar tu hogar con increíbles descuentos de hasta 70% en calefacción, frazadas, parcas, polars y todo lo que necesitas para esta temporada de otoño-invierno. No esperes a que bajen más las temperaturas. Ven a Easton Outlet Mall y abrígate con los mejores descuentos. Te esperamos en Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, Quilicura. Quiérete por esta vez, suelta la trenza y que el viento se haga cargo. Con esa forma de ser sabes desaparecer los días amargos. Hace tanto no me miraba a los ojos sin desear cerrarlos. Fui esa niña que hoy se da cuenta que ella tiene la llave maestra. Y entonces se disfraza con el traje de fuerte que solo se quita al llegar a la casa, sin que nadie la vea llorando su pena. Ella baila descalza, ella se ríe sola, no tiene ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta, ay, 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 ay. Si te lo cuento no lo crees, todo lo que te espera por poner el corazón muy a tu manera. Tú siempre fuiste dura con lo que querías y eso aún lo estás pagando todavía. Ay, niña, lo tienes todo, lo llevas ahí dentro. Deja que te guíe el sentimiento. Una estrellita te brilló y un angelito te cuidó. Y entonces te disfrazas con el traje de fuerte que solo te quitas al llegar a casa, sin que nadie te vea llorando tu pena. Tú bailas descalza y te ríes sola, no tienes ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces se disfraza con el traje de fuerte que solo se quita al llegar a la casa. Al llegar a la casa, sin que nadie la vea llorando su pena. Ella baila descalza. Ella baila descalza. Ella se ríe sola, no tiene ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta. Ya estamos de regreso en Chile al Hombro. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Chile al Hombro. Oye, estamos aquí en un panel bien interesante conversando con Felipe Arteaga, el cofundador de 122 Homes, arquitecto, economista urbano, y se dedica a llevar, o sea, a habilitar pisos, a recuperar pisos en España, en Madrid, ¿cierto? Y a poner gente allá, le hace una intervención 360, haciendo todos los procesos, los flujos, los dejáis instalados, ¿cierto? Hasta diseñáis el lugar para que la gente llegue ahí a conformidad a donde quiere, ¿cierto? Claro, claro. Y más que para la persona, directamente para el cliente, es un servicio para alguien que quiere transformarlo en una inversión. Ese es el foco principal y como yo comentaba, por cierto,
A diferencia de la inversión tradicional de personas que se compran un departamento, una casa, para después heredársela a sus hijos, para tener un flujo mensual, esto como está en Europa es algo que tú puedes disfrutar y pocas veces la inversión la puedes disfrutar. Si tú tienes inversión en acciones o en algunos fondos inmobiliarios, es una inversión que tú no puedes disfrutar directamente. Por supuesto vas a recibir beneficios, la rentabilidad, pero esto es algo que recibes beneficios en términos de rentabilidad económica y puedes además gozarlo. Esa combinación nos parece que es bien excepcional y lo que nosotros intentamos hacer, y al menos eso dicen nuestros clientes, es que el servicio es muy potente porque nos encargamos literalmente de todo. Y cuando digo de todo no es pura retórica, es decir, hay un tema tributario asociado, ¿no es cierto?, a la generación de ingresos. Bueno, nosotros nos hacemos cargo también de eso. Oye, ahora en el Alto conversamos sobre la sustentabilidad. ¿Ya? Primero, ¿qué importancia está cobrando la sustentabilidad en esto de la construcción de espacios y habilitación de espacios? ¿Y de qué manera lo integran ustedes en sus proyectos? Mira, Pili, si querés parte tú. Ya. Pero cerca el micrófono que me van a retar. Ya. Oye, a ver, la sustentabilidad para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque no solo por ser sustentable, sino que porque hay un efecto también de durabilidad en el tiempo y eso hace que también la inversión tenga, en su minuto puede ser a lo mejor, y no lo es en verdad, que la gente cree que es más caro, pero la realidad es que no es más caro y finalmente tiene una mayor durabilidad en el tiempo. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, en los proyectos estamos incorporando hasta cubiertas de envases de yogur, que se transforman en cubiertas para el mobiliario y son envases de yogur reciclados con resina. Las piedras, por ejemplo, cuando hablamos más de materiales nobles, hoy día, por ejemplo, hay pinturas que tienen distintos tipos de texturas, que son pinturas, con piedras de canteras literales, acá que de hecho ya llegaron como a Chile. ¿Y qué pasa? Que finalmente tú puedes pintar un muro en una casa, en el retail, y en vez de, porque uno habla de, bueno, ¿qué pasa cuando tenéis la mantención? En vez de volver a pintar el muro, esto tiene la flexibilidad de que tú lo pules y vuelve a su estado natural, porque son piedras. Entonces, por ejemplo, si tiene humedad, la humedad lo absorbe la piedra, pero después vuelve a su estado natural. Entonces, pasa con los tonos que se mantienen, o sea, si son materiales que están expuestos al sol, no son materiales que se destiñan, porque claro, son materiales 100% hechos de materia prima natural. Entonces, nosotros siempre estamos buscando nuevas tendencias, nuevos materiales que finalmente sean sustentables, pero que además sean duraderos en el tiempo. ¿Y esto supone un desafío mayor en términos, por ejemplo, de encontrar ese tipo de productos? ¿O ya están más masificados? ¿Tiene un mayor costo? ¿Cómo está el tema? Mira, no tiene mayor costo. De hecho, yo te diría que, por ejemplo, estas cubiertas que te digo yo, que funcionan, hoy día las tenemos instaladas en muchas tiendas y cada vez las estamos incorporando más. Por eso te decía que es como un mito que creen que es más caro, pero la verdad es que es mucho más barato que un cuarzo, que un mármol, es bastante más barato. Lo mismo con estos materiales que son de revestimientos de muros. Bueno, hay otros que obviamente pueden ser mucho más caros dependiendo del material, pero en general nosotros buscamos materiales que no sean excesivamente caros porque tenemos que pensar en que sea una inversión real y que se haga. O sea, si yo busco un material, tiene que ser, lo tengo que proponer también pensando que tenga una lógica de costo razonable. Entonces, claro, en ese bonito, sustentable y accesible. Sí, tal cual. Mira, sí, cuesta encontrar proveedores que estén innovando. Hoy en día cada vez más, pero nos pasó, por ejemplo, para una fachada que queríamos hacer para una marca, que no encontrábamos el proveedor. Yo me acuerdo de escribirle a varios como empresas que reciclaban, qué sé yo, y como que la verdad es que a nadie le interesaba mucho y me decían que no tenían la maquinaria, que no sé qué. Entonces, claro, uno trata de buscar la mano de obra local, porque también hay un tema obviamente ahí sustentable. O sea, no es lo mismo traer un material y todo ese proceso que conseguirlo acá mismo. Entonces, hoy día también ha sido un nicho interesante porque hay muchos emprendedores que se han dado cuenta de esto y están innovando y experimentando con nuevos productos. Soy más proveedor ahora. Sí,
Oye, Felipe, en tu caso, tú ya adelantaste un poquitito respecto a este tema de que cuando pillabais, por ejemplo, algo que era como original, una madera que era como antigua, tratáis como de mantenerla, de recuperarla, de restaurarla y sobre todo ponerla en valor. En tus diseños, normalmente, cuando ponía alguna persona en un piso, ¿se preocupan de la sustentabilidad? Sí, y quiero partir con una cuestión que viene un poquito antes que eso. A ver. La construcción como industria es una de los sectores que es responsable de parte de la contaminación, de generación de gases de efecto invernadero, etcétera. Una de las más contaminantes. Por lo tanto, cuando uno decide no construir vivienda nueva, sino que rehabilitar o reformar lo que ya está existente, el parque existente, Claro. es el primer acto de sustentabilidad. Tenés razón. Eso es lo primero que tú haces, porque nosotros no estamos generando, ¿no es cierto?, una nueva construcción con todo lo que eso significa, porque son nuevos materiales, el hormigón, en el fondo toda la dinámica de tránsito de camiones, etcétera. Todos esos procesos contaminan. Nosotros nos evitamos ese proceso porque trabajamos sobre el parque existente. Y en parte eso es lo que encontramos en Madrid. Nosotros trabajamos en el centro de Madrid y en el centro de Madrid ya no es una opción la vivienda nueva. El 90% de las operaciones en Madrid son en vivienda usada. Entonces, lo primero es que en términos como urbanos o de calidad de vida y de ciudades, no hay nada más sustentable que reformar, que es reutilizar, ¿no es cierto?, lo que existe, pudiendo botar, ¿no es cierto?, y construir algo nuevo, con estándares nuevos, con materiales nuevos. Bueno, eso nos parece de nuevo que es un acto como de responsabilidad, a pesar de que Madrid en realidad no es una opción, sino que es una obligación, porque en Madrid es parte de lo estructural. Madrid ya existe, el centro de Madrid ya existe, y en el fondo tú tienes solamente que operar sobre lo existente, eso es lo primero. Y luego, en el fondo, viene también un proceso que uno tiene que saber cómo operarlo y cómo intervenirlo. Y ahí yo te diría que nosotros trabajamos más bien con una cultura que tiene que ver con elegir, por ejemplo, materiales nobles. No necesariamente preocuparse, lo hacemos, pero no solamente preocuparse del origen de los materiales, sino que también de la combinación entre lo existente y lo que uno puede aportar. Y no necesariamente ocupando tecnología, sino que más bien en algo que uno podría decir que es una estrategia más low-tech, porque la tecnología puede servir, puede ayudar, sobre todo en el uso eficiente de la energía, etcétera, pero la tecnología también contamina. Hay que ver cuál es el origen de esa tecnología, ¿cierto? Entonces nosotros nos preocupamos más bien de cómo esa vivienda, a través del uso de los materiales, del diseño de los espacios, cómo se ocupa la ventilación, cómo se ocupa la iluminación, aprovechamos lo que existe, pues. Aprovechamos el sol, en el fondo, que es energía gratuita para calefaccionar, la misma ventilación, y no nos llenamos de una serie de artefactos y elementos que son tecnológicos quizás, que es mucha de la tendencia, pero que al final son menos sustentables y por lo tanto menos sostenibles. Ahí hay una combinación en español nosotros tenemos las dos palabras, en inglés es una sola, ¿cierto? Sustainable, no existe lo sostenible y lo sustentable. Lo sustentable parece que se ocupa un poco más para... Es el típico cuestionamiento que hay. Claro, ¿Cuál es la diferencia? O sea, uno puede entrar en un mundo, pero lo sustentable en general, y sobre todo en la arquitectura, se ocupa a una cuestión muy social o medioambiental, ¿cierto? La sustentabilidad. Y lo sostenible es un equilibrio entre lo social, lo económico... ESG. Claro, y que permite en el fondo que lo que tú hagas hoy día, el gasto de hoy día o la inversión de hoy día, no genere, ¿no es cierto?, un problema a las generaciones futuras. Y yo creo que de eso se trata, y eso básicamente es lo que hacemos. Por eso nosotros preferimos hablar de una intervención que es sostenible a una intervención sustentable. Claro. Oye, Pilar, ¿qué tan desafiante o complejo es lograr mezclar esto como de diseño con la sustentabilidad y con la generación de una buena como experiencia? Porque creo que son tres elementos... Son clave. Pero mezclarlo es difícil, ¿o no?
Sí, pero mira, yo te diría que a nosotros la tecnología nos ha ayudado mucho en sobre todo temas sustentables, porque hoy día, por ejemplo, la iluminación LED no es solo iluminación LED porque sí, sino que además nosotros hoy día tenemos, gracias a la tecnología, la podemos programar y generar distintos tipos de ambientes en la tienda a medida que, por ejemplo, pasa el día. Entonces, generamos un ambiente que va cambiando según las horas del día, pero también al ser LED y regulable, aporta, digamos, en eficiencia energética. Lo mismo con temas de instalaciones, desde climas, aire acondicionados, etcétera, que se están integrando nuevos equipos que son, por ejemplo, en el MUD, tiene todo un sistema, el mall completo, sustentable, que por metro cuadrado está estudiado cuánto es la cantidad de lúmenes, por ejemplo, que tiene que tener una tienda para que esté dentro del rango sustentable. Entonces, muchos critican eso, ¿no? De que uno dice, me voy a hacer agarrar un mall y que te ponen como luz brillante blanca todo el día y como que no sé si está de noche, de tarde, y como que te volvés loco. Como que esa crítica yo la he escuchado 1000 veces. Bueno, es que eso era antiguamente, era como una estrategia comercial de que tú te desconectaras. Claro, entonces, estáis todo el rato así como... Sí, pues, estáis mirando el producto. Pero hoy día, yo te diría que el MUD es un ejemplo o uno de los ejemplos de cómo se integra el exterior al interior dentro del mall. Y cómo la luz natural aporta, la vegetación, con temas desde de cómo los mismos trabajadores incluso viven. Piensa que los trabajadores están más de 8 horas en general en una tienda. Entonces, hoy día el desafío, además de que la tienda cumpla con distintos factores, es que el trabajador se sienta confortable dentro de la tienda, que está 8 horas, además del cliente que está 15 minutos. O sea, esto de que, por ejemplo, la luz cambie, incorporar vegetación, tratar de luz de día en ciertos locales que se pueda, de generar un ambiente cálido, también genera menos estrés en los trabajadores. Si es que al final tú tenés que pensar cuando diseñáis una tienda, no solo en que se venda el producto, sino cómo lo va a vivir esta persona que está 10 horas a veces diarias en una tienda y que no termine colapsado porque justamente está encerrado todo el día en lo que pasaba antes dentro de un local. O sea, tiene que ir con responsabilidad también. Sí. O sea, lo importante es que hoy día el trabajador no se sienta integrado y el espacio sea eficiente, y sobre todo ahora con esto de la ley de las 40 horas y todos los trabajadores pasan a ser un poco como multifuncionales. Entonces el espacio también tiene que adecuarse a que no estorbe en que va a pasar a hacer varias cosas a la vez, y el espacio tiene que también adaptarse a que eso contribuya al trabajador, ya sea en espacios de descanso que sean lo más amigables posible. O sea, uno tiene que pensar hasta en ese detalle, hasta en dónde carga su celular el trabajador. Usabilidad también. Todo, o sea, hoy día en el retail, practicidad. todo, sí. Oye, qué heavy. Oye, mirando un poco más como al futuro, ¿qué tendencias van a marcar, creen ustedes, el futuro de los espacios comerciales y residenciales? ¿Para dónde ir avanzando de ahora en adelante esta cuestión? ¿Pero de materiales o...? En todo sentido. Bueno, hoy día, de todas maneras, materiales nobles, lo más duraderos posible. De todas maneras, que el cliente permanezca y se sienta parte, identificado desde el mall hasta una marca, pero de alguna manera, no solo porque se siente identificado, si eso se logra desde la iluminación, en cómo se vive la iluminación, en cómo tú diriges el recorrido del cliente. Como tú decías, o sea, no es lo mismo un espacio blanco que era así como todo el día a día, luz día, digamos, todo el día no. Hoy día, al contrario, o sea, hoy día la luz es parte fundamental de la experiencia, así como el olor, las texturas, los materiales. O sea, hoy día todos los elementos se meten a una juguera para que una marca, un departamento, lo que sea, se viva el espacio de calidez absoluta. ¿Y en tu caso, Felipe, con lo más habitacional? Mira, si yo tuviese que elegir como un primer concepto, yo creo que la demanda y hacia dónde está avanzando es por siempre mayor calidad de vida.
Eso es lo que hoy ¿Y día en qué está se marcando. traduce eso de la calidad de vida? Claro, y eso se traduce primero en una combinación que tiene que ver con la localización del bien y con los bienes urbanos, ¿no es cierto?, que están conectados. Pero yo diría que una pieza clave del aumento o no de la calidad de vida tiene que ver con el lugar inicial primario, que en el fondo es el lugar donde tú resides, donde tú habitas, la vivienda. Entonces, el contribuir no solamente con un espacio funcional, que sea cómodo, sino que también con un espacio que sea bello, te va a aportar a la calidad de vida. Durante mucho tiempo quizás en el fondo se ha subvalorado la belleza en lo que significa la experiencia del día a día, pero eso ya está demostrado que se traduce en una mejor calidad de vida. Y eso entonces, conectado con una ciudad que aporta no solamente también porque es bella, sino que aporta en espacios en el fondo que son de calidad, que tiene atributos como buenos espacios públicos, que están bien servidos, que es una ciudad caminable, respirable también, es decir, que no está contaminada, que el tráfico también está bien al menos integrado, coordinado, equilibrado, van a ser cuestiones fundamentales. Por cierto, no es un solo elemento el que va a constituir y el que va a cambiar eso, pero a nosotros nos parece, y nuestra apuesta tiene que ver no solamente en términos, como yo dije al principio, en términos de inversión y de rentabilidad inmobiliaria, porque nosotros creemos que la belleza eso te va a generar, sino que también es un aporte directo a la calidad de vida. Y eso, en nuestro caso, se traduce en una cuestión que no decimos nosotros, sino que en la experiencia de las personas que habitan estos pisos, que son las personas que alquilan. No solamente somos súper anfitrión, sino que cuando miramos lo que las personas declaran, cuando habitan y cuando viven en un piso de la marca 122 Home, se nota la diferencia. Porque no es solamente el espacio, el color y la funcionalidad, como he dicho, sino que también es la temperatura, es el aroma, son los productos. ¿Qué es lo que más hace que ocupan. Conecte con las personas? Cuando estás hablando de adentro del piso, ya, ¿qué es lo que vuelve loco y tú dices, no, ya, esto es para mí, dicen ellos? Es una, yo lo que diría es que es una visión integral de cómo está organizado el espacio, cómo están organizados los elementos. Mira, la toalla es un elemento que puede marcar simbólicamente la experiencia de una persona, pero es todo. O sea, si tú piensas cuando tú has tenido malas experiencias, ya sea en un hotel o en un departamento, esas malas experiencias probablemente no era por una cuestión estructural de la vivienda, sino que son pequeñas cosas, pequeños detalles que hicieron que esa experiencia que pudo haber sido muy buena se transformara y fuera una mala experiencia. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es preocuparnos de hasta el mínimo detalle. Todo lo que sea el equipamiento del baño, el jabón, el lavamanos, el equipamiento de la cocina, que no es solamente la estética, sino que tiene que ver con el tipo de artefactos, si están escondidos o no están escondidos. Por ejemplo, a nosotros nos parece que, por supuesto, que es fundamental tener un refrigerador, pero el refrigerador no se ve. El refrigerador está escondido. Una lavadora de platos también, ¿no es cierto? Es muy útil, pero la lavadora de platos no se ve porque nos parece que la primera experiencia es entender ese espacio como un todo, sobre todo cuando el espacio es uno solo, por ejemplo, cuando vive en un piso, porque nosotros tenemos pisos, sobre todo en Europa, porque hay que ser más eficiente con el uso de espacio. Entonces, si tienes un monoespacio, es muy importante saber combinar eso. No hay nada peor que estar durmiendo en un lugar que en realidad te sientes en la cocina. Entonces, el desafío es, bueno, ¿cómo generamos un espacio que es multifuncional, pero multifuncional no desde solamente la función, sino que desde la experiencia de lo que está viviendo? ¿Cómo en un espacio yo puedo dormir y sentirme en un dormitorio? Y acto seguido, en otro minuto, puedo estar trabajando, y estoy en mi espacio de trabajo, y después cuando estoy cocinando se transforma en una cocina. Y eso que además sea bello. Buen desafío. Eso lo pueden ver, eso es algo que yo lo digo, y por supuesto estoy seguro y estoy convencido de eso, pero lo pueden ver en nuestra página web, 122home.es, y ahí pueden verificar en el fondo con los antes y después cómo se transforman los pisos y cuál es la experiencia también dicho por las mismas personas que los viven. Oye, Billy, ¿qué viene ahora para MB? ¿Para dónde está mirando? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, estamos con muchos proyectos ahora. Así como muchos creen que el retail a veces está como muriendo, la verdad es que no, al contrario. Hoy día se están construyendo hartos malls nuevos. Se vienen, ya hay muchos en construcción, otros que están en carpeta.
Así que efectivamente son un punto muy importante de trabajo, una fuente laboral para muchas personas, no solo para los que trabajan dentro del mall, sino que la construcción, para emprendedores, marca, en fin. Y está creciendo, no está muriendo. Y hoy día fíjate que la tecnología, ya sea, a veces dicen, bueno, es que de repente van a reemplazar al trabajador en el retail por, no sé, por una máquina que te entrega el producto. Hoy día el trabajador de alguna manera no es reemplazado, sino que pasa a ser una especie como de anfitrión de la marca o de la tienda. Entonces la atención, claro, entonces la atención que recibe la gente es mucho mejor a una cosa mecánica del cajero que está ahí todo el rato, no sé qué. O sea, hoy día efectivamente tú puedes automatizar ciertos procesos, pero esa persona no ha sido reemplazada, al menos en el retail, sino que está cumpliendo otro rol que fideliza con la marca y con el cliente. Nosotros trabajamos con marcas grandes, acá el retail grande, acá no solo Senco, Falabella, trabajamos con el retail grande y también marcas más chicas, y conocemos como la versión desde ambas caras, y todos están hoy día implementando nuevas imágenes, nuevos locales, o sea, la verdad es que está súper movido. Se viene mucha pega. Sí, menos mal. Oye, que sí. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, nos pueden ubicar en MB Arc, en MB Arc constructora.cl en nuestro Instagram. MB Arquitectura y Construcción, ese es nuestro Instagram. Después, no me acuerdo exactamente el nombre del Instagram, pero ese es. Ahí cuando hagamos la publicación. Es que lo que pasa es que nuestro trabajo es súper en terreno, y lo que nosotros mostramos hoy día, un poco tomando lo que tú decías, es que para nosotros es más complejo aún para el retail, porque yo tengo que pensar no solo en el que va a vivir en la casa, sino que el que va a comprar, el que va a trabajar ahí, cómo hacer que vuelvas y cómo hacer todo esto en un espacio a veces reducido de 60 metros cuadrados, y que esa persona va a estar igual que en su casa 8 horas, no tengo idea del día, acá está 8 horas trabajando de punto fijo. Oye, Felipe, estamos terminando. ¿Qué se viene para la empresa y dónde te pueden ubicar? Mira, nosotros partimos con la convicción de que este era un producto y era un servicio que iba a servir para democratizar la inversión inmobiliaria, que estuviera al alcance de todas las personas que quisieran invertir, no solamente de los grandes fondos de inversión que muchas veces o comúnmente uno ve que invierten en la ciudad. Y por eso nos preparamos con un muy buen equipo para escalar. Hoy día estamos ya abriendo una nueva ciudad, que es Valencia, que tiene atributos si bien distintos a los que tiene Madrid, pero muy complementarios y con muy buen retorno, etcétera, así que cuidan igual el negocio. Y lo otro que estamos haciendo, estamos pensando en una figura distinta, así como hoy día nosotros ayudamos a las personas a invertir un piso con el servicio completo, también lo que estamos haciendo es que vamos a trabajar en un portafolio, es decir, que vamos a seleccionar una cantidad de unidades y vamos a generar un proceso de inversión más accesible, es decir, que más personas puedan tener con un ticket más bajo, perfecto, puedan ser parte también de este proceso democratizar, de inversión. Como dice democratizar, literalmente eso es una de nuestras intenciones, convicciones que queremos hacer. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nosotros en el fondo somos bien activos en LinkedIn, tenemos nuestra página web también muy completa, donde incluso también hay un espacio no solamente donde nos pueden contactar, sino que pueden formular una posible inversión y pueden ver sus retornos, etcétera, y nosotros nos vamos a contactar además con ellos para seguir avanzando si es que así lo quisieran. Todo con 122 Homes, el Instagram, el LinkedIn y la página web, pero además si nos googlean
van a poder ver en el fondo qué otras cosas estamos haciendo, otras participaciones. Perfecto. Oye, nos pilló muchísimo el tiempo. Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buena conversación. Felipe Arteaga, cofundador de 122 Homes, y Pilar Mugarker, arquitecta y fundadora de MB Arquitectura y Construcción. Muchas gracias por habernos acompañado en esta buena conversa. Gracias a amigos, ustedes por la nos vamos rápidamente. Nos vemos en un próximo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile de la Metro. Chao. En 7 días más, Álvaro Izquierdo regresa con nuevas historias de quienes se atreven a emprender. Esto fue Chile al Hombro, en la Metro. Chile al Hombro fue presentado por INACAP. Visita www.inacap.cl y conoce sus más de 60 carreras técnicas y profesionales. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.